Hola a todos, vamos a empezar con otro tema muy similar a lo que hemos estado viendo antes. Ya vimos cómo hacer tablas teniendo una ecuación, ya vimos cómo hacer gráficas. Lo que ahora nos va a tocar es revisar el caso específico de la proporcionalidad directa, eh, cómo las podemos identificar o qué tienen de especial comparado con cualquier ecuación lineal. Recordemos que las ecuaciones lineales tienen forma de una línea recta en el plano cartesiano. Eh, Ahora vamos a ver qué pasa exactamente con la proporcionalidad directa. Entonces, primero, para recordar qué es la proporcionalidad directa, tengo aquí un ejemplo de una tabla, donde los primeros valores son de X, los segundos son de Y. No sé si recuerden, pero a modo de repaso, pues habíamos observado que existía un número que multiplicando la primera columna nos daba siempre los de la segunda columna. Y en sentido contrario, cuando se divide, obtenemos lo mismo, ¿no? Entonces, vamos a ponerle un número aquí para que se pueda hacer esta tabla. Recuerden que siempre necesitamos un renglón completo para que entonces podamos llenar los demás espacios. Entonces, observemos que este renglón es el que está completo y habíamos visto que había algo llamado la constante de proporción directa. Y habíamos dicho que siempre era dividir el valor de la segunda columna entre la primera. Entonces, en este caso sería 4 entre 1. 4 entre 1 pues es 4. Entonces, la constante de proporción directa es 4. ¿Qué significa este 4? Que cualquier número de la primera columna se va a multiplicar por 4 para obtener los de la segunda columna. También, ¿qué va a significar al revés? Que cualquier número de la segunda columna se va a tener que dividir entre 4 para obtener los de la primera columna. Entonces, esto ya lo habíamos visto, pero bueno, vamos a completar la tabla. Menos 2 por 4 es menos 8. 1 por 4 es 4, que es en el que nos basamos, ese ya está hecho. Menos 1 por 4 es menos 4. Y en esta ocasión no tengo voy a tener que aplicar la parte de acá. Menos 12 entre 4 es menos 3. Entonces ya completé mi tabla. Pero nunca vimos cómo hacer una ecuación. O sea, sabemos cómo llenar la tabla, pero nunca vimos exactamente qué ecuación representa esta tabla. Entonces es muy, muy sencillo. El valor de Y viene de multiplicar X por la constante de proporción. Entonces aquí en este ejercicio la constante de proporción es 4. Esta es la ecuación. Si la constante de proporción fuera menos 2, si ese fuera el caso, pues la ecuación sería y igual a menos 2x. Mucha atención, no va a haber nada sumando o restando a esto como en otros ejercicios que hemos hecho de ecuaciones lineales, y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, entonces ya tenemos la ecuación. Es muy fácil de hacer, con la pura constante de proporción, se la ponemos como coeficiente a x y listo. Vamos a hacer la gráfica. En la gráfica, bueno, recuerden que este es el eje X, este es el eje Y. Vamos a dejarlos. Recuerden que el eje X puede tener una escala diferente al eje Y. Por ejemplo, los valores de X que tengo aquí en mi tabla, pues son desde menos 2 hasta 1. No necesito muchos números. Entonces a lo mejor puedo hacer mis valores usando dos cuadritos. 1, 2, 3, 4. Y del lado izquierdo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Y continúa obviamente infinitamente.
Los valores de y son un poco más grandes, llegan hasta 12, bueno, menos 12. Entonces probablemente necesite una escala diferente para que quepa. Por ejemplo, aquí tengo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10, menos 11. No va a caber el menos 12, a menos que yo a propósito extienda un poquito más, pues, mi gráfica, ¿no? Pero pues hay que ser muy precisos. A ver, vamos a extenderlo para que sí lo podamos hacer de uno en uno. Eh, bueno, vamos a ver. Entonces así sí va a caber. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Este es menos 11. Entonces hasta acá abajo va a quedar el menos 12. Ok, entonces sí cabe así. Vamos a extender un poquito nuestra gráfica. También pudimos haber hecho una escala diferente. A lo mejor de 3 en 3 para que sí quepa. Pero bueno, ya no voy a hacer toda la cuadrícula, pero pues se entiende, ¿no? Voy a hacer algunos cuadritos nada más. Vamos a ver qué tanto necesito, ¿no? Ya por cuestiones de tiempo vamos a no ponerlo todo, solo unas partes. Pero pues todo tiene que tener cuadrícula, ¿no? Todo esto todavía está lleno de líneas, pero lo vamos a dejar así por el momento y ahorita vemos si lo necesitamos o no. Ok, entonces vamos a ir graficando cada punto. La parte positiva debe tener la misma escala, no debemos olvidar eso. Entonces, este es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera, etcétera, etcétera. El eje Y lo hice de uno en uno, el eje X usando de dos en dos cuadritos. Va. Entonces empezamos. Menos 2, menos 8. O sea, menos 2 en X, menos 8 en Y. Vamos a ponerlos en color rojo. Menos 2 en X sería aquí. Pero también me debo mover 8 para abajo porque es menos 8 en Y. Entonces aquí coincido con los dos puntos, con menos 2 en X y menos 8 en Y. Este punto es este de aquí. Siguiente, 1 positivo en X, 4 positivo en Y. 1 positivo en X sería aquí, 4 positivo en Y sería aquí, coinciden en este punto. Entonces solo marco el punto donde coinciden. Siguiente, menos 1, menos 4. Entonces menos 1 en X, menos 4 en Y, coinciden estos dos puntos en esta coordenada. Y el último, menos 3, menos 12. Menos 3 en X, menos 12 en Y. Y aquí sí voy a necesitar extender un poquito mi cuadrícula. Porque de este lado sí lo voy a ocupar. Entonces, les recuerdo que, bueno, ustedes sí deben tener la cuadrícula completa. Por cuestiones de tiempo, yo solo estoy poniendo la parte que necesito. Ok. Está quedando chueco esto. Se voltea en el último segundo. Ok. Bueno, entonces, ubiquemos ese último punto. Menos 3. Menos 3 es aquí. Menos 12 es acá. Coinciden justo aquí. Coinciden. Entonces, si hacemos la gráfica
uniendo estos puntos nos daremos cuenta de que se forma una línea recta. Esta línea se extiende infinitamente, tanto hacia la parte de arriba como hacia la parte de abajo. Bueno, elementos que necesitamos identificar para que estemos claros de que esto es proporción directa. Primero, en cuanto a una tabla. Para que sea proporcionalidad directa, debe existir una constante de proporción. Es decir, que si tú divides cualquier número de la derecha entre el que tiene a la izquierda, siempre nos da el mismo número. Menos 8 entre menos 2 da 4, coincide. 4 entre 1 da 4. Menos 4 entre menos 1 también da 4. Menos 2 entre menos 3 también da 4. Entonces, una tabla por sí sola, si tú encuentras que tiene una constante de proporción, entonces sabes que es proporcionalidad directa. Si un renglón no coincide y te diera, no sé, que el último renglón fuera, en vez de menos 3, fuera menos 4, esta división te daría 3 positivo. Con un renglón que no coincida, ya no es proporcionalidad directa. Entonces, la tabla se identifica si es de proporción directa simplemente buscando que tenga una constante de proporción directa para todos sus renglones. ¿Cómo identificamos una ecuación sin tener tabla y sin tener gráfica que es de proporción directa? Muy simple. Solo tiene un número multiplicando la x y así obtenemos a la y. Si tuviéramos algo extra, como un más 2 o un menos 6, menos 1, cualquier cosa extra ya va a ser que no sea de proporción directa. Entonces, esa es la manera en que puedes identificar si una ecuación es de proporción directa. Por último, ¿cómo identifico la gráfica? Tiene dos características. La primera, obviamente, es una línea recta y la podemos ver. La segunda característica es que esta línea recta va a pasar por el 0,0. Esa es una característica vital para que sea de proporción directa. Entonces, si no pasara por el 0,0, sí es una ecuación lineal, pero no es de proporción directa. Vamos a ver un ejemplo de esto. Aquí tengo una ecuación con este pequeño añadido que hace que ya no sea de proporción directa. Sí va a ser una ecuación lineal, pero no va a ser una de proporción directa. Entonces, no va a ser de proporción directa este ejemplo que voy a hacer aquí. Y vamos a verlo. Vamos a ponerle valores a x. Por ejemplo, menos 2, 0, 1 y 3, por ejemplo. Entonces, pues voy a sacar los valores que corresponden acá. Ya saben cómo hacerlo. Mi ecuación es y igual a 4x menos 2. Bueno, vamos a ver. X para el primer renglón vale menos 2. Entonces vamos a resolverlo. Recuerden que primero se hace la multiplicación antes que la resta. Entonces 4 por menos 2 es menos 8. Menos 8 menos 2 es menos 10. Entonces aquí me da menos 10. Segundo renglón, x vale 0. Vamos a hacer eso. 4 veces x, o sea, 4 veces 0, menos 2. 4 por 0 es 0, menos 2. Da menos 2. Siguiente renglón, x vale 1. O sea que es 4 por 1, menos 2. 4 por 1 es 4. Menos 2 es 2. Y último renglón, x vale 3. 4 por 3 menos 2 da 12. Menos 2 da 10. Ok. Entonces, primero, ¿cómo identificamos que la ecuación no es de proporción directa? Por esto que está aquí. Si esto no estuviera, sí sería de proporción directa. Ya sea 4x, 8x, menos 2x, 3x, un quinto x, no importa.
pero el añadido de sumarlo, restarle algo extra, es lo que ya hace que no sea de proporción directa. Entonces, en cuanto a ecuación, ya está identificado por qué no es de proporción directa. La tabla. ¿Cómo sé si la tabla es de proporción directa o no? Pues vemos si tiene una constante de proporción o no. Yo tengo que dividir esto entre esto en cada uno de los renglones y ver si me da el mismo número. Por ejemplo, menos 10 entre menos 2 me daría 5 positivo. O sea, en teoría la constante sería 5. Pero si tú haces, por ejemplo, menos 2 entre 0, lo haces en calculadora, la calculadora te dice que es un error matemático. No se puede dividir entre 0. Entonces, ahí ya hay un renglón que no nos dio. Entonces, el siguiente renglón se dice que es indefinido. No se puede dividir entre 0. 2 entre 1, pues es 2. 10 entre 3 es 3.3 periódico, se repite infinitamente ese 3. Entonces no hay una constante, cada renglón me salió un número diferente. Entonces, así es como identifico que la tabla no es de proporción directa. Por último, vamos a ver qué característica tiene nuestra gráfica. Vamos a ponerle que en el eje X, pues así los voy a hacer. 1, 2, 3, 4, igual que hace rato, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. El eje Y, pues mis topes son el mínimo menos 10 y el máximo 10, entonces cabe perfectamente hacerlo de 1 en 1. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. Vamos a ubicar los puntos y van a observar qué diferencia tiene. Menos 2, menos 10. Menos 2 en X, menos 10 en Y, coinciden aquí. Entonces aquí va el punto. 0, menos 2. O sea, en X no se mueve ni a la izquierda ni a la derecha, se queda en 0 y menos 2 en Y. 0, perdón, 1,2, 1 en X, 2 en Y, 3 en X y 10 en Y. Como pueden observar, también se hace una línea recta. Ya saben que se extiende infinitamente, tanto hacia arriba como hacia abajo. Pero tiene una diferencia con el anterior. En el anterior les dije que había dos características. La línea recta y que pasaba por el 0,0. Entonces, esta no pasa por el 0,0. No alcanza. Entonces, esa es la forma en que tú identificas si es de proporción directa o no. Entonces, este ejemplo que tenemos aquí, la tabla ya vimos por qué no es proporción directa. No hay una constante de proporción para todos los renglones. La ecuación identificamos que tiene algo que le suma o le resta extra, aparte de la multiplicación o división. Y en la gráfica, pues a lo mejor sí es una línea recta, pero como no pasa por el 0, entonces no es proporción directa. Esto que tenemos aquí sí es una ecuación lineal, porque sí se hace una línea recta, pero no es proporción directa. Bueno, con esta información ya podemos hacer las actividades de la semana.